Ahora vamos a hablar sobre los hechos relevantes o más importantes que hicieron relevancia en los derechos humanos. La primera fue en 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Nos dice que se sentaron las bases para la protección de los derechos individuales y la libertad de los ciudadanos. En su texto se afirma que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nos dice que en el año 1789 fue la Revolución Francesa. Fue un momento clave en la historia de los derechos humanos. Durante ese periodo se establecieron los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Se abolieron los privilegios de la nobleza y se estableció la igualdad ante la ley. Nos dice que en el año 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta declaración estableció los derechos humanos basados que deben ser protegidos por todos los países del mundo. Se trata de uno de los documentos más importantes en la historia de los derechos humanos. Nos dice que entre el año 1948 a 1994 fue la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Fue un régimen de segregación radical que estableció en Sudáfrica en 1948. Durante décadas, los ciudadanos negros fueron discriminados y privados de sus derechos fundamentales. La lucha contra el apartheid fue liderada por Nelson Mandela y otras activistas y culminó con la abolición del régimen en 1994. Seguimos con el año 1954 a 1968. Nos dice que fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante la década de 1950 y 1960, los afroamericanos en Estados Unidos lucharon por sus derechos civiles. Esta lucha fue liderada por una figura como Martin Luther y culminó con la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964. Seguimos con el año 1969 y se sigue manejando hasta la actualidad la lucha por los derechos LGBT. Ha sido una de las más largas y persistentes de la historia de los derechos humanos. Desde la revuelta de Stonewall en 1969, los activistas LGBT han luchado por la igualdad ante la ley y la eliminación de la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Seguimos con el año 1973 a 1990. Fue la lucha contra la dictadura militar en Chile. En el año 1973, el general Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado en Chile y estableció una dictadura militar que duró hasta 1990. Durante este periodo, los ciudadanos chilenos fueron privados de sus derechos humanos básicos. La lucha contra la dictadura fue liderada por su figura con el poeta Pablo Neruda y culminó con la restauración de la democracia en 1990. Seguimos con el año 1988 y se sigue hasta la actualidad la lucha contra el cambio climático. Es una de las luchas más urgentes de nuestro tiempo. Desde la creación del panel intergubernamental sobre el cambio climático en 1988, los científicos y activistas han luchado por la protección del medio ambiente y la reducción de las emisiones de gases de efecto. Seguimos con el año 1989.
que fue la lucha contra el comunismo en Europa del Este. En el año 1989, los países de Europa del Este comenzaron a democratizarse y a poner fin a los regímenes comunistas que habían dominado la religión durante décadas. Esta transición fue ideada por figuras como Lech Walesa en Polonia y culminó con la caída cuando murió con el muro de Berlín en noviembre de 1989. Seguimos con el año 2017, que fue el movimiento MeToo. Comenzó en el 2017 y se convirtió en una de las mayores luchas contra el acoso y la violencia sexual en la historia. El movimiento comenzó como una campaña viral en las redes sociales y ha llegado a su cambio cultural significativo en todo el mundo. Esta se puede decir que es una línea de tiempo con los hechos más relevantes de los derechos humanos.